Fallece Jorge Toro, histórico futbolista internacional chileno. Rally de las Naciones 2024 se corre en Guanajuato. América cae ante Pachuca y pierde la condición de invicto. Espectacular juego de estrellas de la NBA. Colo-Colo golea a Unión Española. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia del profesor Aurelio Valenzuela. Aurelio, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. ¿Qué tal es? Buenas noches y con mucha información, ¿eh? Sí. Tuvimos un partido en casa, hay una controversia ahí. Yo pensé que nos estaban tirando a nosotros y no, hay un señor que también habló, cuestionó a los dos técnicos, al hermano mayor y al hermano menor. Uno dijo, ahí tiene 28%, el otro tiene el 31%, son un desastre. Sí. Y por ahí le contestó, parece un ayudante de de Mauricio Ger, y te dicen algunas cosas. Pero el tipo dijo la verdad, lo que realmente... Sí. Pero mira, yo creo que le faltó algo decir. Los goles que ha hecho, no todos, sí, que ha hecho el equipo local de rebote, autogoles. Muy accidentales, digamos. Sí. Yo digo, eso también es fortuna, ¿no? Porque... No, pero bueno, Aurelio, los números son fríos y por eso cuando hemos tocado el tema, siempre hago la puntualización. No es mi opinión, es lo que señala la estadística, donde se acaba exactamente los pareceres, los puntos de vista, las consideraciones. No, siempre y sencillamente habrá que ir a la estadística, y la estadística es muy fría. 62 partidos son los que ya ha dirigido Mauro Herc, 62, y de 62 solamente ha conseguido 12 victorias. Digamos, el dividendo es verdaderamente paupérrimo y no valen, como cita el viejo adagio latino, ante los hechos no valen los argumentos. Podrá quejarse de que no le traen el material que él quiere, podrá quejarse de que durante meses han dejado de percibir su salario, podrá quejarse de que los jugadores más competitivos los mandan a Tijuana y a él le mandan los desechos, podrá intentar argumentar lo que sea, pero los números son absolutamente contundentes. Aurelio. Pero habíamos visto la plantilla del torneo anterior. Sí. No era la más baja la de los Gallos, ¿eh? Sí, correcto. Habían 3 instituciones, me parece que era Necaxa, San Luis y Mazatlán. Correcto. Que estaban en los últimos lugares, y después venía Gallo. Gallo. Tú hablas del presupuesto. Exacto. De esos planteles. Claro, entonces no era el peor el de Gallo. Sí. Ahora, este plantel yo lo veo que hay gente que ha estado jugando en primera división, algunos que han llegado, Sierra y otros. No es tan malo. Y lo otro que hace la continuidad de un técnico que lleva ya casi 5 torneos, ¿no? Sí, bueno, Aurelio, más de 60 partidos ya. Tiene 62 partidos dirigidos, Aurelio. Lo que significa que uno tiene ya un mejor manejo. Yo no creo que con esas estadísticas que lleva este cuerpo técnico lo mantenga ya en ningún lugar. Bueno, solamente aquí y por situaciones y por razones absolutamente inexplicables que son un verdadero misterio. Bueno, habíamos hablado de que había una convocatoria para que la gente no acudiera. Me quedé con la impresión de que ni siquiera era, digamos, indispensable ese llamado o esa convocatoria. Necaxa, con el paso que ha venido teniendo Necaxa y con lo que hoy tristemente representa competitivamente hablando en el máximo circuito, tampoco iba a tener un gran interés para los fanáticos locales. Algunos acudieron y se aburrieron de lo lindo en el Corregidora. Aurelio. Y se mojaron mucho. Se mojaron además, sí. Además, porque estaba el día terrible. No, nosotros hemos sido bastante generosos, diría yo, Sí. Porque hemos tratado el asunto con la realidad de los que se ven en los partidos, cuál ha sido el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero en otra parte, tú conoces Iquique, pues. Sí. No, te habían agarrado a tomatazo. No, pero ¿desde cuándo, Aurelio? Imagínense ustedes,
A mí me hubiese encantado que de esos 62 partidos, perdón, que le han dejado dirigir a Mauro Herc, que al Piti Altamirano lo hubieran aguantado por lo menos 40. Y entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero el Piti nació en México, no nació en Argentina, ¿verdad? El Piti no fue ídolo de la categoría de ascenso en Querétaro, porque el Piti jugó normalmente en el máximo circuito y era ídolo en la comarca lagunera con el Santos de Torreón, y fue el jugador que le dio un baile a River Plate allá en el Monumental de Buenos Aires. Y bueno, pues por supuesto que esas condicionantes lo distinguen de quien ahora tiene la responsabilidad técnica. Y hay quien se atreve todavía a decir que Mauro Herc ha hecho buen trabajo. Por eso reitero, las opiniones pueden ser diversas, pero vayamos al renglón estadístico para que esto sea frío y que tengamos un referente objetivo para poder emitir esa opinión. Y cuando tenemos ese número que es verdaderamente catastrófico de 62 partidos, solamente 12 victorias, y tú sigues siendo el responsable técnico, bueno, pues entonces seguramente ahí ya hay razones inconfesables para que te mantengan en la dirección técnica, no solamente de este equipo, sino de cualquier otro. Aurelio. Ya que tú nombraste al Piti Altamirano, sí, manda muchos saludos. Está él siempre que haya venido a los programas, sabe por intermedio de un gran amigo de nosotros también, de Humberto, de que siempre hemos hablado bien de él, ya sea dirigiendo equipos de expansión, etcétera, etcétera. Él y su familia vive acá en Querétaro. Sí, sí, sí. Entonces, le dije, a lo mejor por ahí con el ingeniero hacemos un Zoom y... hacemos un enlace. Un enlace, porque me dice, ahora me llamaron hasta de todos lados. Por la victoria que el herediano, imagínense, el Piti Altamirano tuvo que ir a dirigir a Costa Rica porque en el Querétaro no le dieron la oportunidad, a pesar de que debutó a más de media docena de jugadores, y más de media docena de jugadores, en este caso tendría que ser un poco más preciso y decir, de esa más de media docena, más de la mitad de una decena ya debutaron con la selección nacional y aún así siguen sin darle oportunidad. Están muy bien, cásense con Mauro Herc, vayan con él hasta el infierno si quieren, no pasa nada. Ya pagaron una multa millonaria, prefieren pagar una multa millonaria que invertir en contratar buenos jugadores. Van perfecto, son el ejemplo, son el modelo del fútbol profesional en México. Tienen al hermano mayor hundido en la tabla porcentual y al menor también. Son verdaderamente modélicos, van perfecto. Una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nadie se llamó a sorpresa, la mediocridad es la medida del conjunto queretano para esta campaña y ese parece ser el rumbo definitivo hasta seguir hundiéndose en la tabla del porcentaje y verse obligados a pagar una multa millonaria. En todo caso, lo que llama la atención es que los supuestos dirigentes de la organización prefieran pagar la millonaria sanción que les impone la llamada Liga MX en lugar de invertir esos cuantiosos recursos en contratar mejores jugadores. Una alineación plagada de elementos provenientes de las categorías de ascenso, con escasa o nula experiencia en la división de honor del balompié mexicano, son los jugadores con los que el argentino Mauro Herc debe trabajar sin quejarse. Por su parte, el propio timonel también es un debutante, pues nunca antes en su trayectoria como técnico había dirigido en el máximo circuito de ningún país, de tal modo que con ese cóctel es muy complicado aspirar a algo importante y tal vez por ese sendero se encuentre la explicación de por qué la escuadra sigue sin ganar después de 7 fechas de la campaña regular. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ha sido, digamos, una semana a la que nos ha antecedido complicada, no solamente por las, digamos, demandas y las exigencias de orden laboral, que por supuesto nos atraen y representan eventualmente un desafío del cual disfrutamos mucho, pero en lo anímico, por supuesto que siempre complica cuando un personaje de una envergadura muy significativa
y con una repercusión mayúscula abandona este plano y se dirige a la mano derecha del creador, pero eventualmente uno también registra pesar por esta clase de abandonos y por esta clase de adioses. Y me estoy refiriendo en estos términos a don Jorge Toro, que se nos ha adelantado en el camino de la vida y que ha provocado cualquier cantidad de reacciones luego de la partida de este extraordinario internacional chileno, Jorge Toro. Aurelio Valenzuela. Sí, como tú lo acotas, fue un referente. Él siempre jugó en Colo-Colo, de ahí llegó a la selección. En el Mundial del 62, donde Chile salió tercero, fue nominado el mejor 8. En esa época el 8 era el mediocampista por derecha. Sí, sí. Con Secula, era un yugoslavo. Y de ahí lo compró la Fiorentina. Mira, ahí está la imagen, tipo elegante, ya vino a pasar unos días a Chile. Ya jugando en Europa. Ya jugando con la Sampdoria. Con la Sampdoria primero y después con Modena y después con el Verona. Sí, sí, sí. La verdad que a él, ahora lo están sacando los ejemplos. Ojalá Jorge hubiera sido, dicen, que Vidal hubiera tenido un poco el ejemplo de Jorge Toro, porque sí. Jorge también fue de una población complicada, difícil, pero un tipo educadísimo, humano, sencillo. Yo lo compartí mucho con él y a ti te conta. Tuvimos oportunidad de conocerlo, era 1996, Aurelio, cuando yo tuve oportunidad de saludarle, ¿cómo no? Ahí en el estadio de Colo-Colo. Sí. Y hasta con una actitud, él era así. Su equipo con un central no estaba pegando patadas. Sí. ¿Qué es lo que hizo? Lo llamó señor Flores afuera y puso a otro y se acabó el problema. Sí. Es decir, una calidad. Ahora, él, un personaje para jugar al fútbol. Extraordinario. Un Galindo, le pegaba con las dos piernas, le pegaba fuerte, elegante para jugar. En esa época en Italia, sí. Solamente a los equipos les permitían 2 extranjeros, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada más. Correcto. Entonces, él ir a jugar allá y jugó muchos años. Y en el Verona tiene, mira, el hincha máximo que Luciano Pavarotti. Sí, sí, esa anécdota es muy significativa, muy relevante, Aurelio. Fue a Chile a una presentación en televisión. Sí. La máxima figura de la ópera en todo el planeta. Claro, y él vivía en Modena. Sí. Entonces decía, mi ídolo. La gente se extrañó, los periodistas, porque eran de espectáculo. Sí. Entonces, ¿cómo preguntando por Giorgio Toro? Sí, sí. Y usted viene a dar acá una serie de conciertos, ¿no? Claro, entonces le llamaba la atención que estuviese preguntando por un jugador de fútbol. Sí, sí, sí. No, y él dijo después que era su ídolo, un tipo elegantísimo en la cancha. También afuera, porque Jorge en eso fue un tipo muy sencillo, muy sencillo. Sí. Otra anécdota que te puedo contar, cuando estábamos en el colegio de entrenadores, él participaba mucho en el colegio de entrenadores porque era entrenador. Sí, y fue campeón, Aurelio, como técnico del fútbol chileno. Sí, en Cobreloa, estuvo en Deportes Iquique. En Unión Española también, en Aurelio. En Unión, Serena, varios equipos jugó después que regresó de Italia y después dirigió. Sí. Y en el colegio íbamos a jugar a varias partes. Y se hizo un fin de semana jugar en Santa Laura y en una población como Menchaca, para que la gente que no sepa. Sí, sí, sí. Era La Legua. Un barrio bravo, diríamos. Barrio bravísimo. Y Jorge me dice, porque yo era presidente del equipo deportivo del colegio de entrenadores. Yeah. Me dice, Aurelio, no, yo voy a La Legua. Me dice. Y bueno, ¿para qué le íbamos a preguntar a don Pancho Busca? Don Pancho no lo veíamos llegar a una cancha de tierra. Sí, Aurelio no lo referencia de manera exhaustiva, pero está hablando de Ferenc Puskás, la gran figura del Real Madrid, campeón de Europa, que había ido a dirigir precisamente a Chile, y en ese colegio de entrenadores se encontró con Aurelio y con don Jorge Toro. Sigue la anécdota, Aurelio. Claro, entonces yo le dije al entrenador del colegio, porque era complicado, hacíamos partidos y llegaban como 30 entrenadores y era un lío hacer los equipos y todo figura, imagínate. Sí. Bueno, don Pancho fue al Santa Laura y después decía, ¿dónde está Giorgio? ¿Dónde está Giorgio? Y le dijeron, no, se fue a la población La Legua, se agarraba la cabeza, cancha de tierra. No, pero Jorgito,
un personaje. A mí me dijo, no, yo te acompaño a la cancha de tierra. O sea, prefirió Jorge Toro ir a la población más popular porque sabía que la gente los estaba esperando y él quería corresponder al interés y al afecto y al cariño de la gente, Aurelio. Claro, uno dice, ¿por qué no se fue a Santa Laura, cancha de Pasto? Es más cómodo, es un estadio de fútbol profesional, y eso refleja, por eso comento estas cosas, eso refleja lo que fue este hombre, ¿no? Sí. Tipazo, una amiga. Yo en la semana anterior había estado hablando con otro personaje, dale saludo porque Jorge está en el Quisco. Después lo llevaron a un sí, estuvo hospitalizado un periodo largo. Sí, tenía un problema a la sangre muy serio, muy serio. Sí. Y eso es una pena. Y la pena siempre cuando uno está tan lejos, no ha podido estar cerca, verlo, saludarlo, etcétera, etcétera. Por eso te nombro a ti, Ed, porque tú lo viste, tú lo conociste ahí. Tuve el gusto de saludar y platicar el reflejo de un personaje que es un ídolo y va a ser siempre porque la gente lo quería a como de lugar. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Todo se encuentra listo para que este jueves 22 de febrero dé inicio la versión 2024 del llamado Rally de las Naciones, que habrá de desarrollarse en el estado de Guanajuato, teniendo como sede principal la ciudad de León. En su condición de ex campeón mundial del realismo de velocidad, el piloto francés Didier Auriol ha confirmado su concurso en esta prueba, que reunirá a competidores de poco más de 13 países diferentes. Desde luego que las etapas de competencia consideran tramos que ya se han utilizado en ocasión del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, por lo que los aficionados podrán disfrutar de emociones a raudales. Alejandro Mauro, Ricardo Cordero y Pancho Name son algunos de los volantes mexicanos que buscarán destacarse en esta justa que se habrá de efectuar del 22 al 25 de febrero próximos en el bello estado de Guanajuato. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues estamos intentando recordar algunos de los instantes, algunos de los momentos en donde brilló siempre con luz propia de manera tremendamente llamativa don Jorge Toro. Y uno de los, episodios, Aurelio, te lo pregunto directamente, que quedaron un poco en la incógnita, incluso consultando diferentes fuentes. No hay, digamos, una concordancia o no hay una coincidencia amplia. ¿Por qué Jorge Toro no tomó mayor participación en la selección chilena rumbo al Mundial del 66 después de la gran actuación que él y el resto de los integrantes del equipo nacional chileno habían tenido en la Copa del Mundo del 62? Aurelio Valenzuela. La verdad es, bueno, yo estaba en la selección joven. Sí. Con Elías Figueroa, Reynoso, Nacho Prieto, que era la gente que la gente ubica, ¿no? Sí, sí. Éramos una selección joven con don Francisco Mazar, que era el seleccionador nacional. Ya. Y todos los fines de semana nos llevaban a Pinto Durán, nos pasaban a buscar, nos mandaban en taxi, y de ahí llegábamos el domingo en la noche, otro el sábado, y entrenábamos lunes y martes. Okay. El martes en la noche ya nos mandaban a los de regreso a cada uno de sus equipos. Claro. Pero en los partidos de la eliminatoria no se anduvo bien y cambiaron a un Pancho Ormazábal. Ah, ok. Y llegó don Lucho Álamo. Ok. Y tuvo que jugar un partido en Lima, me acuerdo, con Ecuador, donde estaba Spencer, el ecuatoriano que jugaba en Peñarol. Sí, sí. No, tipo, y ahí menos mal que Chile clasificó. Y don Lucho Álamo llevó a ese Mundial de Inglaterra a la mayoría de los jugadores que venían del 62. Ok. A mí me llamó la atención, bueno, Jorge, no. Yo pensé que estaba lesionado a lo mejor, ¿no? No, porque en ese momento, según los reportes desde Italia, atravesaba uno de sus mejores momentos. Según lo que hemos podido consultar, para el Mundial de 66, Jorge Toro tenía 29 años de edad, Aurelio. Casi en el pic físico, sí, además. Sí, correcto. Y era un hombre de un cuidado. Sí, que se cuidaba muchísimo, correcto, sí. Lo relatan todas las crónicas de aquella época. Hablan de que era un profesional dentro y fuera de la cancha. Sí, por eso que era un jugador muy querido. En Colo-Colo han pasado montones de jugadores, pero a Jorge siempre lo recuerdan por su sencillez, por su humanidad,
me contó este amigo del Colegio de Entrenadores que cuando fue a hacer un curso a Covenciano, allá donde hacen los cursos técnicos en Italia, Jorge le dijo, oye, llévale a Mario Moreno y a Cuacuá Mazábal, que él jugaba con ellos, unos relojes de regalo. Ah, ok. Un detalle que les enviaba Jorge Toro. Claro. Okay. Y a este entrenador que fue a hacer un perfeccionamiento allá, le regaló zapatillas, traje. Entonces me dice, imagínate la calidad humana. Sí. Porque cuando se está en los equipos y son estrellas en los equipos profesionales, a veces son muy especiales. Sí. Pero Jorge no, Jorge era de otro nivel. Y lo bueno, yo conozco a la señora Matilde, siempre a su lado, ¿no? Y con mayor razón ahora que falleció. Pero todos los comentarios de todo el mundo, de la U, que seguían una bronca con los Colo-Colo, la gente, la Católica y todo, hablan que la verdad, que era un espectáculo verlo, porque era muy elegante. Por eso nombro un poco a Galindo, así con esa elegancia. Sí, con ese perfil técnico, tan depurado. Y en la semifinal perdimos con Brasil, 4-2. Y Jorge hizo un gol de tiro libre espectacular. Hacerle un gol a Gilmar en esa época, ¿no? Entonces... Y luego vino la guerra contra Italia, Aurelio, ¿no? Bueno, fue el segundo partido. En el grupo Chile está con Alemania, Italia y Suiza. Y se le ganó. Ahí fue cuando Leonel Sánchez... Bueno, tú conociste a Leonel también, También ¿no? tuve la oportunidad de saludarlo, ¿cómo no? Ahí sobre la calle de Huérfanos, Aurelio. Y de los jugadores de ese Mundial del 62 está quedando al que tú conociste también, al Chita Cruz y al Fifo Izaguirre. Quedan 5 o 6, no, quedan los dos porteros, Astorga, Godoy, Chita, Izaguirre, Braulio Musso y el capitán, Sergio Navarro. Ok, y vendría el partido por el tercer lugar ante Yugoslavia, Aurelio, que era una auténtica potencia, que ahora los vemos como Bosnia, Montenegro, Serbia, Herzegovina. Ahora está dividida esa geografía política, pero antes era una sola nación. Estaba plagado de figuras, Aurelio. Tú dijiste Sekularac, Dragoslav Sekularac, que fue una gran figura del balompié europeo y que también vino en su momento y en su oportunidad a trabajar en México, Aurelio, Dragoslav Sekularac, y que disputaron ese nombramiento del mejor mediocampista del torneo mundial del 62. Incluso Jorge Toro ahí tuvo una lesión al hombro y lo... Con un cabestrillo, allí improvisado. Porque en esa época, para que la gente sepa, primero, había solamente tarjeta roja, no había en amarilla. El que se lesionaba lo mandaban de puntero derecho y puntero izquierdo. Sí, piérdete allá porque vamos a jugar como si estuviéramos con 10. Claro, ¿cómo se llama? No había cambios. No había cambio, entonces hay muchas cosas que son... Por eso veían a ese también a Beckenbauer, que también fue aquí en... El Mundial del 70, Aurelio, contra Italia. Acá en México, entonces... Porque la gente a veces cree que siempre ha sido así las cosas y no. Han sido muy diferentes, etcétera, etcétera. Así que eso resalta un poco lo que fue este gran amigo. Y bueno, que sepa la familia. Yo mandé hoy día, por ejemplo, salió un alcance de Caselli. Sí, de Carlos Caselli. Que le llaman el rey del metro cuadrado, porque él era muy hábil, así, hablando maravilla de Jorge Toro. Que lo veían jugar, porque a veces tú ves muchos jugadores de que a veces fueron pasadores de pelota, que los colocan y después llegan al primer equipo y ¿cómo se llama? Y siempre con su ídolo. Porque antes se respetaba mucho a la gente. Correcto, Aurelio. Pero bueno. Y sobre todo ese respeto al que te refieres entre profesionales, entre colegas de una misma actividad laboral, de una misma actividad profesional. Bueno, pues le enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo y le deseamos pronta resignación a los familiares, a los amigos que son raudales de amistades que construyó a lo largo de poco más de 8 décadas Jorge Toro y ojalá que quienes toman ahora la estafeta honren la trayectoria de una figura de repercusión internacional como lo ha sido don Jorge Toro. Hacemos una pausa y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos.
Monarca reinante del balompié mexicano, el conjunto americanista llegó con la etiqueta de imbatido al compromiso ante los llamados Tuzos del Pachuca en partido correspondiente a la 7ª jornada del denominado Torneo Clausura 2024. Al mismo tiempo, los hidalguenses, comandados por Guillermo Almada, colocaron en su alineación a 8 jugadores producto de sus fuerzas básicas en un hándicap muy complicado para los llamados Tuzos. Sin embargo, en el terreno de juego, estas distancias en términos de experiencia y roce futbolístico desaparecieron por completo y los pupilos de Almada dominaron prácticamente durante todo el cotejo. En la definición, los Tuzos estuvieron también certeros y lograron 2 anotaciones que les bastaron para acreditarse a la victoria y, de paso, arrebatarle la condición de imbatidos a los americanistas que, de este modo, perdieron también la punta de la clasificación general. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de seguir con todo el material que ya tenemos preparado para compartir con ustedes, bueno, pues permítanme enviarle un agradecimiento a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales. Muy amables, muy gentiles por estar tan pendientes del programa, y de la misma manera agradecerle a todos los amigos y a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva del programa en todas las plataformas de cable. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y vamos con algunos de sus comentarios y desahogar algunos de sus mensajes y de sus telefonemas. Mario Ramos nos deja saludos, muchas gracias. Arturo Vallejo, el doctor Arturo Adolfo Vallejo Casanova. Bueno, pues un saludo a mi estimado doctor allá donde se encuentre. Desde San Luis Potosí, Iván Gómez. ¿Es Iván Gómez Saldaña también? ¿Se comunicó? Bueno, ha de estar muy desocupado. Saludo allá hasta la capital potosina. Pedro Gómez desde Veracruz nos manda saludos, muchas gracias. Joel García también entra en contacto, muchas gracias. Y Héctor Lozano desde Chihuahua también nos deja saludos, muchas gracias. A ver, Aurelio Valenzuela, platícame qué impresión te ha quedado del partido entre Tigres y Cruz Azul. Personalmente me llamó la atención la actitud y la disposición de disputar el partido de los cementeros de Cruz Azul, Hace muchísimo tiempo que no observaba a un cuadro cementero con esa dinámica y, reitero, con ese deseo, con ese anhelo, con esa actitud de disputar realmente un encuentro. Aurelio Valenzuela. Sí, me llamó la atención que presionó la salida a Cruz Azul. Entonces esa salida que siempre le permiten la mayoría de los equipos mexicanos a Tigre, salía muy fluida, con Carioca, con Pizarro, etcétera, etcétera, no le permitieron. Entonces cuando no te dejan salir jugando como lo hacen normalmente, tienen que cambiar, tirar pelotazos, cosas que no están muchas veces acostumbrados. Eso le permitió a Cruz Azul, yo creo, quitarle una faceta táctica que ellos la dominan bien. Fuera de eso, de que hay jugadores de Cruz Azul que están jugando con buen nivel. Y eso tengo que resaltar. El portero me ha llamado la atención. Bueno, es uno de los mejores porteros ecuatorianos. Maneja bien. Incluso supe que lo tenían en la mira para llevárselo a Europa. Qué difícil que se llene un portero a Europa. Pero sabe jugar con los pies, tiene estatura, mide como 2 metros, loco. Entonces, ha ayudado mucho y tiene un central también bravísimo, ahí tiene 2 centrales. Eso mejoraron mucho el trabajo defensivo. Que después uno de ellos iría expulsado, ¿no? Willer Dita es el que habrían de expulsar. Se alteró mucho, ahí en un lío que hubo. Pero en líneas generales el equipo está jugando mejor. Y mira, cuando ya vas invicto, por decir, porque perdió el primer partido. 2 juegos, 3 juegos, 4 juegos, ya está la motivación. Va creciendo la confianza, Aurelio. Claro, eso siempre se dice, ganar siempre es la parte más motivante que tiene el fútbol. Entonces, eso también es una parte que ayuda mucho a los cuerpos técnicos y a los planteles. Bueno, y el marcador, Aurelio, apenas un tanto contra 0, y por la vía del autogol también me he quedado con la sensación de que la diferencia del terreno de juego entre un equipo y el otro
debió haberse reflejado de manera mucho más amplia en el tanteador. Aurelio. Sí, sí. A mí me llama la atención de Guiñán. Lo vi muy alterado porque tampoco... No le llegaban pelotas, Aurelio claro, estaba completamente aislado en el frente de ataque. Claro, se movía, se perfilaba, pero no, porque la verdad que el equipo de Cruz Azul, todas sus líneas, ¿no? Todas sus líneas se manejó bien. Me gustó mucho, Aurelio, el costado izquierdo, una salida muy fluida y sobre todo con un tratamiento de la pelota muy a la manera de Cruz Azul, porque en México siempre decíamos, la academia, para que nuestra realizadora no esté deprimida, la academia pues, era el Atlas, los académicos del Atlas. ¿Y por qué le decían los académicos? Porque hacían siempre un manejo muy correcto, muy adecuado de la pelota. Y quienes siguieron esa escuela, en la década de los 70 sobre todo, pues fue Cruz Azul. Y ese sello se le quedó al equipo, incluso décadas después, cuando llegó también Enrique Mesa a dirigir esa escuadra, cuando Enrique Mesa estuvo dirigiendo en Querétaro en la categoría de ascenso, ese sello, esa impronta, era fácil apreciarlo, porque siempre había un manejo correcto de la pelota. Nunca encontrabas a alguien que la reventara y la pusiera en la tribuna o en el otro lado de la cancha. Siempre había una idea clara de cómo salir jugando, y por lo menos en esta oportunidad, el costado izquierdo de Cruz Azul completamente fluido, Aurelio. Especialmente se ha manejado mucho de otros torneos, Rotondi, el argentino. Es un zurdo muy hábil, se centra muy bien. Ya que usted dijo Atlas, mucha gente le da todo de que el paladín de ese equipo ha sido la Volpe, pero ese señor Torres fue antes. Sí, el Pistache Torres, Alfredo el Pistache fue el que Torres. le dio ese perfil, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con amplitud se han cumplido las expectativas en torno al fin de semana de las estrellas de la NBA y particularmente en el choque entre los mejores jugadores de la Conferencia del Este ante los más destacados de la Conferencia Oeste. Un marcador histórico, por lo abultado del mismo, permitió observar a dos canasteros muy llamativos. Por un lado, Karl Anthony Towns, el dominicano naturalizado estadounidense, así como a Damian Lillard, un certero tirador desde la línea de los 3 puntos. 211 puntos a 186 unidades ha sido el marcador definitivo que ha favorecido a la quinteta de la Conferencia Este luego de brindar un espectáculo gigantesco a los fanáticos presentes en Indiana y a los millones que lo siguieron por la transmisión televisiva. Damian Lillard, quien conquistó el torneo de tiros de 3 puntos, fue reconocido también como el más valioso del partido de las estrellas al sumar 39 unidades personales, producto de 11 tiros acertados desde la zona de las 3 unidades. Bueno, pues ahí está entonces para los cementeros de Cruz Azul, que su equipo hoy podría decir, y a lo mejor estoy exagerando, corríjanme, el hecho de que esté en la cima de la clasificación entre los punteros del campeonato, pues no es fruto de la casualidad, simplemente habría que ver su desempeño en el terreno de juego. Y por la otra parte, otra lección que vuelve a demostrar que la chequera es importante. No es importante, es importantísima, pero más importante que tener la chequera es invertir con inteligencia. Y en Pachuca les vuelven a dar un auténtico repaso a los que consideran que simplemente es cuestión de dinero para tener un equipo competitivo. Bueno, el señor Almada se permitió el lujo de alinear a 8 canteranos, 8 surgidos de las fuerzas básicas, casi como lo hacía el Piti cuando era el técnico del Querétaro, y ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Prefieren traer a una bola de maletas que han alineado en la Liga de Extinción que generar el talento. No, es que eso se tarda mucho y eso no luce, ¿verdad? Bueno, pregúntenle a Marcel Ruiz, pregúntenle a Jordi Cortizo y a varios más que incluso, reitero, han recibido convocatoria de selección nacional. Bueno, el señor Almada le dio un repaso al equipo campeón reinante y que marchaba invicto hasta el fin de semana que nos antecedió. Aurelio Valenzuela. Están jugando muy bien y saca mucha gente. Incluso hay un queretano mandado
por Morales. Por Agustín Morales, por el Chino Morales. Claro que es como asesor también y manda jugadores. Rodríguez, de apellido Rodríguez, el torneo anterior también jugó. Y es jovencito, 19 años. Eso refleja, y es lo que a veces comentamos, jugadores que podrían estar acá, técnicos que podrían estar porque son de casa, porque él es de Hércules, acá de un municipio cercano a... Bueno, municipio digo yo, no sé. Es una delegación de la capital queretana. Entonces, pero tienen que estar trabajando para otra institución en vez que podría estar acá. Ya viste el productor que no he mencionado ni a Luis Romo. Bueno, pues ahí tienen a otro que también salió en ese paquete. A Orbelín también. Sí, Orbelín Pineda, otro que salió en ese paquete. Pero a la gente se le olvida, ¿verdad? Y los hermanos García. Así es, los hijos del Guamerú. Y entonces salen a defender lo que la estadística no les favorece. No, vamos, sensacional. Es que en el Interliga ese que juegan la MLS y los equipos del fútbol mexicano, llegamos a la segunda fase y equipos como Monterrey, como Tigres, como Xalala, no llegaron y nosotros sí. Pues sí, a hacer el ridículo, a eso llegaron. Más se hubieran empeñado en el torneo mexicano, ¿verdad? Porque costó decenas de millones de pesos no irse a la categoría inmediata inferior. Aurelio Valenzuela. Sí, a veces hay injusticia, pero ve tú, esto lo del Piti. Sí. No, bueno, me lo contaron, pero también lo leí. La gente que lo estuvo llamando, la prensa que estuvieron llamando, y ahora se acordaron que está... Que es un técnico mexicano y que dirige al Herediano de Costa Rica, ¿no? Y que lo quieren para la selección. Anda, pues, ahora ya. Pero para la selección de Costa Rica. De Costa Rica, claro. No, la selección mexicana no, Aurelio, porque no es de la pandillita de Chapultepec 18. No tiene todavía el carnet que le acredita como miembro distinguido de esa cofradía, Aurelio. Pero no empecemos a exagerar. Pero yo podría pedir a los asesores de este cantante que bailaba muy bien, negrito, que se pintaba, se echaba... Se echaba betún en el rostro, Aurelio. No, betún, no. Salía blanquito. Ya. Michael Jackson. Michael Jackson. Ya claro. le dio vitilingo, Aurelio. No empiece a exagerar, por favor. Pero es que siempre lo hemos comentado. Y que no es solamente de México, Si cuando uno es morenito, negrito, te sacan un poco para el lado, no estás dentro. Por eso hablábamos. Y el Piti habla fluido y no habla cantadito. No le pone el acento ese porteño allá rioplatense, Aurelio. No, y como lo conocemos, no es que uno le estemos haciendo como lo que pasa con... No, Aurelio, lo comentamos de técnicos de los cuales estamos convencidos que merecen otra oportunidad. Lo hemos comentado hasta la saciedad, lo mismo de Alfonso Sosa. ¿Por qué Alfonso Sosa no está dirigiendo en primera división? Traen a técnicos, en Atlas están encantados con el señor Beñat San José, ¿sí, verdad? Encantados, después del gran papel que hizo en Mazatlán, lo mandan a Atlas. Por si alguien dudaba que continúa la multipropiedad, Atlas, Mazatlán y Puebla, además de Santos, allí están todos hermanaditos, digan lo que digan, ¿verdad? Y ahora ya llegaron hasta la exageración de las redes sociales, burlarse de los aficionados y entre los pretendidos propietarios de esos equipos, ponerse de acuerdo cómo van a quedar los siguientes resultados. Aurelio. Sí, en todo caso, nos da una alegría con mucha gente que nosotros conocemos, Humberto Rodríguez, mucha gente que han estado muy cerca, igual que el Fantasma Figueroa, que le está yendo muy bien con la selección de Nicaragua. Ya lleva casi 2 años por allá. De gente que... Y acá en México y en mi país lo cuestionaron al Fantasma Figueroa, pero no tienes idea. Y ahora, ¿sabes lo que dicen? ¿Cuánta razón tenía el Fantasma? Que tenía razón lo que le dijo al actual presidente de la NFP. Sí. Que era dirigente el señor Milad. de Ñublense. Y se lo dijo, acá tiene arreglado los árbitros. Y todo el mundo le dieron la contra. Y mira ahora. Pero bueno, en todo caso nos da la satisfacción de que siempre comentamos lo que vemos. Gente que conocemos y que necesita una oportunidad porque se lo merecen, ¿no? Correcto. A lo mejor acá no estamos como el Chaco Jiménez.
que algunos me dicen que soy anti-argentino. No. Yo pasé hasta mi luna de miel en Buenos Aires. Ya. Hay argentinos tipazo. Pero parece que a México llegan igual que a Chile. Y eso que ustedes tienen ahí, la cordillera enfrente, y eso no ha impedido el trasvase. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. De contrastes ha resultado la jornada de apertura de la campaña regular del torneo de balompié chileno en su máximo circuito, pues mientras en unos escenarios la algarabía era total, en otros la preocupación y el enfado eran la nota dominante. Como se sabe, el cotejo entre Universidad de Chile y Cobresal debió ser suspendido, pues las instalaciones del Estadio Nacional en Santiago se encontraban aún en reparación luego de los desórdenes que se presentaron en el partido por la Supercopa. Por fortuna, en otras latitudes y particularmente en el estadio de Santa Laura, la alegría y el bullicio se hicieron presentes gracias al cotejo de Colo-Colo y Unión Española. Al final del encuentro, los colocolinos se quedaron con las 3 unidades en disputa, pues consiguieron golear al son de 3 tantos contra 0 a un desdibujado equipo de Unión Española. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Aurelio, pues vamos a tener que regresar con uno de esos personajes que tú aquí has defendido a capa y espada. A ese sí no tengo el gusto de conocerle. Le he podido referenciar por su paso en décadas en distintos equipos y en diferentes épocas en el balompié profesional allá en el sur del continente. Y estamos hablando de Harold McNichols, quien además encabezó los esfuerzos del comité organizador de los Juegos Panamericanos de Santiago en el 2023, la justa continental por excelencia, del cual todo el mundo hizo comentarios verdaderamente elogiosos, elocuentes, maravillosos, gratificantes. Pero resulta que cuando le reportan a Harold McNichols la auditoría de las diferentes áreas, de los distintos rubros, bueno, habían contratado a una empresa para que diera el servicio de carga de combustible, de gasolina, a todas las unidades de transporte y todos los vehículos que se necesitaban para el buen desarrollo, que reitero fue modélico, fue ejemplar, fue brillante la realización de los Juegos Panamericanos de Santiago en el 2023, y resulta que hubo un desfalco de poco más de $70,000, porque el reporte de la auditoría señala que estuvieron, decimos en México, despachándole, dándole gasolina a poco más o menos 150 vehículos que no pertenecían al registro oficial. Y Harold McNichols, cuando le entregan ese reporte, pues tenía varias alternativas. La primera de ellas, quedarse callado, guardar el reporte en el archivo muerto. Todo el mundo va a recordarse perfectamente y de manera gratificante de los Juegos Panamericanos, y eso que quede en el olvido será peccata minuta. Pero no, Harold McNichols llamó al consejo directivo, habló con las principales cabezas del comité organizador y decidieron presentar ante la fiscalía la denuncia contra quien resulte responsable de ese desfalco. Aurelio Valenzuela. Sí, yo lo conozco desde que era dirigente de las inferiores, o allá le llamamos cadete, en fuerzas básicas. Ya. Él era directivo de la Católica. Okay. Y allá siempre habían trabajos técnicos, ahí en Pinto Durán, y asistíamos todos los entrenadores, y él siempre estaba ahí, siempre con ideas importantes. Por eso después fue presidente de la NFP. Sí. Que tuvo que salir porque él decía de que habían dinero que había que repartírselo entre los clubes. Entre los clubes para todo. Pero los 3 grandes, las 2 universidades y Colo-Colo querían... Sí, la tajada mayor del pastel, claro. Aurelio. Y por eso que lo sacaron y pusieron a alguien más comprensible, Aurelio. Alguien más comprensible, no diga más. Se equivocaron, pusieron a un español y no puede ser presidente de la federación ni de la FDP, un extranjero. Ya. Y ahí apareció Jadwe, que es otra historia. No, pero Harold, tipazo.
andando con la selección, yo me recuerdo que estaba en Tijuana, íbamos a ir con los periodistas, porque me dijeron, oye, te tenemos que llegar a ti porque conoce ahí a la gente de la selección. Yo le dije, conozco al presidente. Sí, para que nos hagas el enlace. Pero hubo un detalle que no pude viajar, pero le dije, oye, preséntate con Harold y dile que le mando salud, papá, y que te dé alguna entrevista. Y los atendieron como siempre bien. Claro, incluso me dice, profe, mire, ahí le mandó una tarjeta, cualquier cosa, etcétera, etcétera. Entonces, siempre ha sido un tipazo. Lo acusaron porque también era funcionario de FIFA. ¿Y sabes por qué? Porque la gente del equipo no sé si era Arabia Saudita, le ofrecieron, oye, sabemos que tú tienes un hijo, ¿por qué no los mandan en vacaciones que venga acá a una escuela de fútbol? Sí, sí. Él dijo, bueno, ya, pero ese es el cuestionamiento. Sí, sí. O sea, porque invitaron al hijo a estar un par de semanas participando ahí en una... Sí, entonces yo digo, cuando a veces te quieren perjudicar a un tipo que ha sido de fútbol, porque no es un tipo que haya aparecido nada más como aparecen muchos, ¿no? Sí. No, él ha sido de fútbol y partió siendo directivo de cadete. Bueno, Aurelio, y habrá que recordar que hubo muchos cuestionamientos, incluso la ministra de Deportes de la administración anterior, antes de que llegara el señor Boric, porque ya les habían otorgado la sede de los Juegos Panamericanos, lo cuestionó con fiereza, incluso puedo decir. Después del área de finanzas también le hicieron cuestionamientos y el señor Manicols dijo, por favor, que vengan los auditores y que revisen todos los documentos, todos los gastos y todas las inversiones que se hicieron. Y de todo ello, lo que salió es esto que acabo de comentar. Y el señor Manicols dijo, perfecto, procédase conforme a derecho y que se radique la denuncia ante la Fiscalía y que la Fiscalía investigue y si hay alguien a quien sancionar, que se le sancione. Ahí para que veas tú lo que se refleja, que hay gente que no quiere, porque en mi país también hay cosas, ¿para qué te digo? Extrañas, Aurelio. Corrupción, digamos, al tiro nomás. Ya. De que cuando ven que es un tipo que está trabajando bien, que hace las cosas bien, ¿cómo se llama? Lo tratan de sacar porque no ayuda a su sinvergüenzura. Así es. Pues vaya en abono al señor Manicols, que aquí Aurelio siempre le ha defendido a capa y espada y tiene que ver con lo que Aurelio ha podido apreciar del desempeño y de la trayectoria profesional de ese personaje. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias, nos vemos en la próxima. Hablaron muy bien de Arturo Vidal, que dio un juegazo en el partido inaugural, pero lamentablemente el de la U de Chile se vio suspendido porque el Estadio Nacional está en reparación luego de que la Garra Blanca provocó un incendio en un sector de la tribuna. Gracias, Aurelio. No se lo quieren prestar por lo que pasó. Porque Estadio Seguro y no sé, otra cuestión más de gobierno, no se ponen las pilas, porque allá, tú sabes también, a los carabineros ya no les permiten porque hacen cualquier cosa, los sumarios. Y los denuncian ante derechos humanos, Aurelio. Me da mucho gusto los comentarios de Jorgito Toro, de Harold, que es gente que uno la conoce. Que la conoce, que es gente de fútbol y que otros sinvergüenza lo han tratado de sacar para aprovecharse. Así que te agradezco mucho, porque esto llega a Chile, ¿eh? Qué bueno. Además, el ingeniero lo pone a compartir y no solamente llega para Estados Unidos y para otras partes, pero a Chile tienes una cantidad, hasta salud le mandan al ingeniero. Muy bien, gracias Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.